Qué gusto estar aquí esta mañana con ustedes. La verdad es que vivimos un fin de semana muy intenso, muy rico en el sentido de la palabra, ¿no? O sea, muy provechoso y estamos disfrutando no solamente lo que Dios está haciendo, sino a la gente que es tan linda aquí en San Luis Potosí. La comida es muy rica también aquí en San Luis Potosí. Y bueno, hoy quiero compartirles algo. A veces me pasa esto, ¿no? A veces me llega un fax celestial. Los que no saben qué es un fax, ¿no? Era lo que existía antes de WhatsApp, ¿no? Pero, me llega un fax celestial como a las 5 o 6 de la mañana con un mensaje, pero completito, así, con los puntos, los versículos, así, ¿no? Y entonces me levanto y este es uno de estos, ¿no? Esto me llegó el jueves en la mañana y yo considero que es lo que Dios me habló para compartirles el día de hoy. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no le decimos a Dios, prepara mi corazón? Cierra tus ojos y dile, Señor, vengo aquí a este lugar, Señor, no vengo como rutina, no vengo como una religión, vengo a conectar contigo, vengo a conectar con tu palabra, Señor, y que tu palabra transforme mi manera de pensar y mi manera de actuar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate lo que dice tercera de Juan 1:2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí está otra vez. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y me encanta porque Juan nos está escribiendo esta carta a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, y nos está diciendo, hay un deseo en el corazón de Dios para que todos nosotros avancemos, prosperemos en todas las áreas, ¿no? Así como en la salud, así como en el alma, pero también en todas las cosas. Y lamentablemente en años recientes la palabra prosperidad ha tomado una connotación negativa porque ha sido abusada, ha sido usada como de gancho para que personas sean fraudentadas, ¿no? Pero la palabra prosperidad es una palabra que existe en la Biblia desde el principio y que es mencionada más de 100 veces en un contexto positivo. Y lo que significa prosperar significa avanzar, significa mejorar, significa crecer. Significa llegar exitoso a la meta, ¿no? En el Antiguo Testamento se usa la palabra salak, que significa avanzar o tener éxito en una misión. Y en el Nuevo Testamento se usa en el griego la palabra eudo, que significa eh, buen camino. Me encanta esto, ¿no? Buen camino. Todos estamos caminando por la vida, pero no todos llevamos un buen camino. ¿Cuántos están de acuerdo de eso, no? O sea, todos de que estamos caminando por el trayecto de la vida, todos, pero no a todos nos va bien. Pero prosperidad significa que cada vez nos va mejor. Y no solamente en un área de nuestras vidas, no solamente en el área del alma o no solamente el área del espíritu, sino el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las áreas de nuestras vidas. Porque ¿de qué sirve tener una prosperidad espiritual si no tengo salud para ejercerla? No sé si me estoy explicando. ¿Alguien de aquí estuvo enfermo en pandemia, no? O recientemente ha estado enfermo, que estás en la cama y no tienes ganas de nada. ¿Alguien se acuerda cuando las cosas sabían a cartón? No, mano, cuando pruebo el café y me sabe a centavo, ¿no? A moneda. Dije: "No, señor, esto no, no me quites el café", ¿no? Y y de repente todo me supo a cartón, y no importaba qué tan lleno estaba el refrigerador de cosas, o la alacena de cosas deliciosas, mi salud no me permitía disfrutarla. Y es que no es una prosperidad, sino es íntegra, sino es un avance continuo en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y Dios nos está llamando aquí, y nos llama a lo largo de la Biblia a trabajar en una prosperidad. Pero hay motivaciones erróneas para prosperar y hay motivaciones correctas para prosperar. Fíjate lo que dice Santiago 3:15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Qué nos está hablando Santiago? Que hay motivaciones incorrectas para prosperar. Está la motivación de la envidia, ¿no? Fíjate lo que dice Eclesiastés 4:4. Luego observé que la mayoría de la gente, y conmigo la mayoría de la gente, le interesa alcanzar el éxito o le interesa prosperar,
porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir al viento, dice el rey Salomón. No tiene sentido que la motivación de nuestro prosperar sea eh, quedar bien con los vecinos o envidiar lo que los vecinos tienen. Y te voy a decir por qué dice es como perseguir al viento. ¿Alguna vez has intentado perseguir al viento? No, ¿verdad? Eso no tiene sentido, ¿no? Porque va a seguir así, ¿no? Así se te va a ir la vida persiguiendo al viento, ¿no? Quién sabe para dónde va y vas a tratar de atraparlo y no puedes detenerlo, porque querer tener lo que otros tienen tiene esta dificultad. Digamos que un vecino tuyo, un amigo de la escuela, tiene un iPhone 16 y lo ves y empieza a envidiar ese iPhone 16 y dices, si tan solo tuviera ese iPhone 16, mi vida fuera feliz. ¿No? Si tan solo tuviera ese desgraciado señor, ¿por qué le diste a él un iPhone 16, a ese patano, a esa desgraciada? Y nuestro corazón se empieza a llenar de envidia por lo que la otra persona tiene y empezamos a trabajar y a esforzarnos para tener ese iPhone 16. En cuanto podemos nos vamos a la Coppel o a Liverpool a que nos lo den a crédito, no importa que lo tengamos que pagar por el resto de nuestras vidas, pero lo quiero ya porque mi amigo lo tiene, mi vecino lo tiene, mi hermano lo tiene y yo no lo tengo. Y en cuanto lo compras, sale el iPhone 17. Te dura 15 minutos la satisfacción. Y llega tu vecino así como el Kiko, mira mi iPhone 17 y tú. Y el que era un objeto de plenitud se convirtió otra vez en tu objeto de insatisfacción. Ya no te basta. Lo mismo pasa con los carros, ¿no? Vemos los carros del vecino y llega el carro, se estaciona con un carrazo y todo, y dices, yo necesito, ya, mi carro se ve horrible, está espantoso, ve mi carro comparado a ese otro, entonces te da mucha envidia y empiezas a esforzarte, a trabajar, y cuando te alcanza para comprar uno nuevo y renovarlo, llega el vecino con otro carro más nuevo, y tu carro se vuelve feo en ese instante. Es perseguir el viento, nunca vamos a parar. Otra motivación errónea para tratar de prosperar es ambiciones egoístas, o sea, busco lo mío, ¿no? En Santiago 4, 2, 3 dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Fíjate lo que está diciendo el pasaje de Santiago. Están diciendo, hay personas que se la pasan envidiando, ¿no? Lo vimos en el primer punto. Se la pasan envidiando lo que otros tienen, pero luego traman y matan para quitársela. Hay muchas familias que se han destruido por la envidia. Hay muchas familias que se han destruido por los deseos egoístas. No es que yo lo quiero para mí. Hay muchas personas que le han metido el pie a compañeros de trabajo porque ellos quieren la posición, ¿no? La posición de crecimiento. Entonces les siembran mentiras y empiezan a tramar y a hacer toda clase de malas obras para tratar de obtener lo que no les fue dado por Dios. ¿Estás aquí? Entonces, el hecho de que Dios haya decidido, me encanta como dice Jesús, ¿no puede el dueño darle a quien quiera lo que él quiera? ¿Te acuerdas de esa parábola cuando está hablando de estos trabajadores que va el dueño al Home Depot, ¿no? En la mañana y los encuentra ahí unos trabajadores esperando chamba y le dice, vénganse a trabajar en mi huerto, no, les voy a pagar 1,000 pesos por el día. Y se van bien contentos y luego como a las 10 de la mañana el trabajador se da cuenta el dueño se da cuenta que le faltan empleados, va al Home Depot, se trae otra, no dice Home Depot la Biblia, no me cites, o sea, estoy contextualizándolo, y se trae otros trabajadores que estaban ahí afuera esperando trabajo, se los trae y los pone a trabajar en la obra y así otra vez a las 3 de la tarde va por unos y a las 5 de la tarde va por otros para terminar la chamba y al final del día a las 7 de la tarde hace cola para pagarle a todos. Entonces empieza a pagarle por los que llegaron al último y les da 1,000 pesos. Entonces los que estaban hasta atrás, ¿de cuánto le pagaron? ¿Cuánto le pagaron? 1,000 pesos a los que llegaron a las 5 de la tarde. Nosotros que llegamos a las 7 de la mañana, nos deben de pagar, no sé, como 4,000, 5,000. Y van haciendo cola y bien emocionados y llegan y les dan 1,000 pesos. Y entonces se molestan y se enojan y dicen, ¿por qué nos das lo mismo que le diste a los de las 5 de la tarde si nosotros llegamos primero? Y el amo le dice, ¿cuánto quedé contigo? No quedamos que 1,000 pesos. Entonces, ¿no soy libre yo de hacer lo que quiera con lo que tengo? Y muchas veces en una mentalidad de repente hasta
un poquito socialista, ¿no? Decimos, no, es que no es justo, ¿no? No es justo que él tenga más que yo. ¿No es libre Dios de darle a quien quiera como Él quiere, de acuerdo a la capacidad administrada de esa persona? O de acuerdo a la fidelidad de esa persona. Entonces, ¿por qué envidiamos y por qué deseamos las cosas para nosotros con un corazón incorrecto? Y luego termina el pasaje diciendo, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Tú lo quieres conseguir con tus manipulaciones, tú lo quieres conseguir a tu manera, pero no vas con Dios y se lo pides. Pero luego fíjate lo que dice. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, porque desean solamente lo que les dará placer. Y a veces que estás bien amargada porque no tienes la bolsa que tiene tu comadre, ¿no? Y hasta se la pides a Dios, Señor, lo único que te pido es una bolsa como la de mi comadre. Y Dios dice, eso solo es para darte placer a ti, pero no tiene nada que ver con tu propósito, no tiene nada que ver con tu llamado, es solo para hacerte sentir bien a ti misma. Y muchas veces así estamos, ¿no? Y tenemos que purificar un poquito nuestras oraciones y darnos cuenta cuántas de ellas tienen que ver con lo que nos dará placer a nosotros. Señor, cambia a mi marido para mí, ¿no? Hazlo mejor esposo para mí. En vez de nadie ora, hazme mejor esposo para ella, ¿no? Queremos solo lo que nos dará placer, lo que nos quite incomodidades. ¿Estás aquí? Qué incómodo tema, ¿verdad? Pero bueno, yo no lo escribí, lo escribió Dios en su palabra. Número 3, queremos prosperar para ser alguien, porque pensamos que tener es igual a ser. Y fíjate lo que dice Jesús en Lucas 12:15, dice, y luego les dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide con cuánto tienen. No se mide con cuánto tienen. Yo sé que vivimos en una cultura, no solamente con unas líneas de repente socialistas, donde todos tenemos que tener parejos supuestamente, pero luego también tenemos una influencia capitalista que nos dice, si no tienes, no eres nada. ¿Eh? Si no vives en cierta colonia, no eres nada. Si no te apellidas de cierta manera, no eres nada. Si no vives, si tu casa no es de tantas dimensiones, no eres nada. Si no manejas un carro nuevo, no eres nada. Y nos la creemos. Y entonces perseguimos las cosas materiales para hacer algo. Pero tú y yo ya somos. Somos hijos de Dios. Nuestra identidad está en Cristo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. Somos escogidos por Dios, somos amados por Dios. Somos ya. Las cosas que nos ponemos, la ropa que usamos, el carro que manejamos, son instrumentos, son herramientas, no son fuentes de valor y de identidad. ¿Estás aquí? Entonces, tratar de prosperar para ser alguien es una motivación equivocada. Me encanta como lo dijo C.S. Lewis. Dice, el orgullo no encuentra placer en tener algo, solo en tener más que el prójimo. O sea, no es el asunto de tenerlo, es tenerlo y que lo mío sea más grande que lo tuyo. Que mi bolsa sea mejor que la tuya. Que mi cartera sea mejor que la tuya. Que mi perfume huela más rico que el tuyo. Eso es lo que hace el orgullo. Pero continúa C.S. Lewis diciendo, y dice, sino para que... me perdí, acá. Dice, es la comparación lo que te hace orgulloso, el placer de estar por encima de los demás. Qué miedo cuando nuestro corazón tiene esa motivación para buscar prosperidad. Quiero estar por encima de los demás. Y sabes, muchas veces, hasta inclusive en el prosperar intelectualmente, esa es la motivación. Es que quiero saber más de los demás. Estoy leyendo la Biblia en hebreo y en arameo. Y tú no la sabes. Tú no sabes la etimología de la palabra, por lo tanto soy superior a ti. No, es una motivación incorrecta. El conocimiento envanece, dice la Biblia, pero el amor edifica. El conocimiento es para servir a los demás cuando lo conectas con el amor. El tener una licenciatura, el tener una maestría, un posgrado, no es para sobresalir de los demás. Es para servir mejor a los demás. ¿Estás aquí? ¿Alguien está escuchando o no? ¿Están vivos? Sí. Ok. Número 4, una motivación equivocada es para encontrar seguridad. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:17.
Enséñales, le dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero. Fíjate, no le está diciendo, enséñales a los ricos del mundo que no sean ricos. Está mal ser ricos. No está diciendo eso. Está diciendo, enséñale a los ricos del mundo a que no sean orgullosos, que no confíen en su dinero, el cual es tan inestable. ¿Deberían depositar su confianza en quién? En Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Sí? ¿Están aquí? Deberían de depositar su confianza en Dios. Fíjate, cuando yo llegué a Guadalajara a vivir, pues fuimos enviados para levantar una obra allá, una iglesia en Guadalajara. Y pues no conocíamos a nadie, a nadie. Llegamos desde cero. De hecho, vendimos todo lo que teníamos allá en Tijuana y nos vinimos con 5 cajas nada más, ¿no? Era todo lo que traíamos. Empezamos, como quien dice, una vida de cero, sin conocidos, sin nada. Y pues ¿a quién íbamos a llevar a la iglesia si no conocíamos a nadie, ¿no? Entonces había que compartirle al del Uber, había que compartirle a la de la tienda, todo el mundo al que se nos atravesara, ¿no? Y me acuerdo ir en un Uber y empiezo a platicar con el chofer del Uber, y me acuerdo que me daba la impresión de como que era un hombre que a lo mejor había tenido, digamos, una vida de otro tipo antes, ¿no? Y le pregunto, ¿a qué te dedicabas antes de ser Uber? Y me dice, yo era director de una empresa, me dijo. Y de repente mi empresa, era dueño de una empresa, dice, me iba muy bien, era muy próspero. Y de repente la empresa colapsó económicamente, vino una crisis económica a ese sector y lo perdí todo. Y mi esposa me abandonó porque me dijo que no quería estar casada con un pobretón. Y me dejó, se llevó a los niños y pues yo caí en una profunda depresión. Con el tiempo empecé a ir a un psicólogo y me recomendó que entrara a trabajar como Uber porque platicar ayuda. Así. Y yo, órale, pues qué bueno que me lo dice. Ya empecé a platicar con él. Pero me llamó mucho la atención en esto, ¿no? Que su seguridad, su estabilidad estaba puesta en el dinero que le generaba ese negocio, y la seguridad de su esposa también. Pero el dinero es bien inestable. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí que jamás experimentaron una devaluación del 3000%, ¿no? En unos meses, como los que estamos un poquito más grandes, pero en un instante tu billetote era un billetito, ¿no? Ya no servía para lo mismo, llegabas y ya no valía igual, ya no había confianza en ese billete, porque el Banco de México estaba tronado. Entonces ya valían mucho menos las cosas y tenías que contar más billetes para pagar lo mismo. El precio de la carne se disparó, el precio del huevo se disparó, todo se disparó, ¿no? Ahorita estamos pasando por una inflación de nuevo y las cosas están más caras, ¿no? Y lo que antes era el billete de 200, ahora es el billete de 500, ¿no? Igual de rápido se nos va. Es inestable el dinero. Comparado con el tipo de cambio americano, va y viene y sube y baja y cae y sube. Nada más estornuda Trump y ya se depreció el peso. O sea, es inestable. ¿Por qué poner nuestra confianza en algo tan inestable? Es un error pensar que de ahí va a venir nuestra seguridad, y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Que no confíen en el dinero, deberían de depositar su confianza en Dios, que nos da en abundancia todo lo que necesitemos para que lo disfrutemos. En otras palabras, no confíes en el billete, confía en el que te da el billete. ¿Estás aquí? ¿Te das cuenta de la diferencia? Es muy interesante que nuestros billetes tienen rostros, tienen imágenes, se pueden convertir en ídolos. Por ejemplo, nos cae más bien Benito. Antes odiábamos a Benito, pero ahora Benito es Benito, ¿no? Es un rostro y podemos decir, con esto estoy seguro. Mira, a los hombres nos pasa mucho esto. No traemos nada en la cartera y andamos molestos, andamos irritables, andamos enojados, andamos inseguros, con temor a que nuestra esposa nos pida algo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que cuando no manejaba bien mis finanzas, ¿no? De repente dije, voy a ir a Walmart, yo soy el encargado de ir al mandado en mi casa, y dije, voy a ir al mandado, a Walmart, y de repente Cintia me dice, ¡ay, yo voy contigo! Y yo, no, tengo nomás 500 pesos, no tengo que cuidar muy bien lo que voy a comprar, ¿no? Y entonces entramos a Walmart y yo con la cuenta así que lo iba a comprar con 500 pesos, voy a comprar esto, voy a comprar esto, al cabo que en 2 días me pagan, ya con esto resuelvo, regresa. Y llegamos y Cintia de repente así en la primera fila, ¡ay, unas almohadas! Necesitamos unas almohadas. Y las echa al carro y las 2 almohadas ya eran los 500 pesos, ¿no?
Entonces yo me empiezo a enojar muchísimo, me empiezo a frustrar y de repente Cintia me ve la cara y me dice, ¿qué? Me dijo, ¿no podemos comprar unas almohadas? Y yo, sí, sí podemos, cómpralas, ¿no? Y yo pensando en la mente, voy a tener que usar la tarjeta de crédito, voy a tener que hacer y que todo molesto y todo frustrado porque la seguridad venía de tener y la inseguridad venía de no tener, en vez de que estuviera puesta en mi confianza en quién me daba lo que tengo. ¿Estás aquí? Número 5, la motivación equivocada para querer prosperar es para llenar un vacío espiritual. En Eclesiastés 5:10 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traerán verdadera felicidad. Y esa es la onda, ¿no? Que si tú intentas ser feliz con las riquezas, no hay suficiente riqueza. No podríamos decir a Jeff Bezos, ¿no? Como, Jeff, ¿no será suficiente ya lo que tienes, ¿no? A este cuate, el de Tesla, ¿cómo se llama? A Elon Musk. Elon, pues ya, suéltate una feria, ¿no? A todas las iglesias de Ágape, ¿no? Ya tienes suficiente, digamos, ¿no? O sea, eres multibillonario. No, pero por alguna razón siempre hay que querer más, ¿no? Porque el dinero aparenta que te va a dar la felicidad y cuando no te sientes feliz cuando lo tienes, dices, es porque tengo que tener más, ¿no? ¿No te das cuenta, por ejemplo, cuando empieza, ya es noviembre y siempre estás bien desesperado porque ya no te alcanza el dinero y dices, pero en enero me suben el sueldo y todos mis problemas se van a arreglar? Y te suben 5% y te dura 2 semanas la sensación de apertura financiera, ¿no? Y luego regresas a estar más endeudado que como estabas antes. ¿Por qué? Porque es una ilusión pensar que el dinero nos dará la felicidad. Dice en Salmo 62:10, no te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas la esperanza en el robo, y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Escúcheme esto, un vacío espiritual y eterno no puede ser llenado por algo material y temporal. Tú y yo nacimos con un vacío eterno y espiritual, que solamente Dios puede llenar porque solamente Dios es eterno y Él es espiritual. ¿Estás aquí? Ese vacío que siente tu alma, que estás así bien inquieto de que qué me falta, qué me falta, que a lo mejor es una tele más grande lo que necesito, a lo mejor es un carro más grande, a lo mejor es una mejor casa, a lo mejor son nuevos muebles, una nueva sala, pintar la casa, a ver qué más me falta para llenar el vacío este que tengo en mi interior. Ese vacío es eterno y solamente puede ser llenado con lo eterno. Ese vacío es espiritual y solamente puede ser llenado con lo espiritual. Quiero que te imagines que esta pantalla es el vacío eterno que tienes en tu corazón. Obviamente, por definición, lo eterno pues, no puede ser medido, ¿verdad? Y ese vacío eterno y espiritual, y tú estás tratando de llenar el vacío espiritual con cosas, ¿no? Ay, perdón, se me olvidó que estaba abierto. Trapeador, no, no es cierto. Sí, trapeador. Perdón, equipo de alabanza. Pero la idea es esa, ¿no? Estamos tratando de llenar los vacíos eternos con cosas temporales, echándole y se caen, ¿no? Caen y no llenan nada. Dice, no hagas a las riquezas el centro de tu vida. En Proverbios 12:2 dice, cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Di conmigo, daré mi propio fruto. Tengo mi propio fruto para dar, dilo. Entonces no es lo que da el vecino, no es lo que da tu hermana, no es lo que da tu amigo, no es lo que da el influencer que sigues en las redes sociales, es tu propio fruto lo que tú estás capacitado para dar. Las capacidades que Dios te dio, las habilidades que Dios te dio, la experiencia que Dios te dio, los talentos que Dios te dio, son las herramientas para producir tu propio fruto para tu propia prosperidad. ¿Estás aquí? De acuerdo a tus capacidades, la Biblia lo deja claro, Jesús lo deja claro, se le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad los talentos que tenían que multiplicar.
Entonces, ¿cuáles son las motivaciones correctas para prosperar? Número uno, cubrir las necesidades de mi familia con suficiencia. Di conmigo suficiencia. O sea, no al mínimo indispensable, sino suficiente. ¿Por qué? Porque tal vez yo siento que mi capacidad no es para suplir con suficiencia, pero la capacidad de Dios sí es para cumplir con suficiencia. Mira cómo lo dice Joel 2:19. El Señor responderá, miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva suficiente. Di conmigo suficiente. No, dilo fuerte, suficiente para satisfacer sus necesidades. Suficiente. ¿Cuánto mar hay en la tierra? ¿Falta mar? ¿Faltan peces en el agua? ¿Faltan gallinas en el mundo? ¿Faltan vacas? ¿Faltan árboles? No, 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 hay suficiente para billones y billones de personas. ¿Cuánto oro le han sacado a la tierra? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto cobre? No deja de dar la tierra porque Dios es suficiente. Provee con suficiencia. No más que nosotros tenemos una mentalidad de mezquindad, de escasez, de limitación. Traemos una influencia cultural de siglos donde estamos acostumbrados a vivir con lo mínimo, escaso, limitado. Vamos a comprar un papel de baño a la tienda y compramos un rollo, ¿no? Un rollo para que aguante para hoy. Pero es la manera menos económica de comprar cosas a menudeo. ¿Estás de acuerdo? Te sale más caro. No planear, no organizar, no distribuir tus gastos para comprar mayoreo y en oportunidad. Al rato terminas comprando por urgencia y te sale el doble de caro. ¿Cómo crees que la señora de la tiendita tiene un carro del año y tú no? Porque se aprovecha de tu urgencia, se aprovecha de tu mala planeación, se aprovecha de tu mentalidad de lo pequeño, no de la suficiencia. ¿Estás aquí? Como que no les gustó mucho eso, pero le voy a seguir. 1 Timoteo 5:8. Escucha esto. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice Pablo. ¿Y sabes cuál es el contexto de esto? Yo sé que esto lo has escuchado antes, pero ¿sabes cuál es el contexto? Que gente estaba queriéndole achacar a la iglesia la carga económica de sus familias. Oigan, es que nos hace falta una despensa. Y oigan, es que nos hace falta medicina. Y oigan, que nos hace falta. Y sí, claro, la iglesia está para apoyar a los que están pasando un momento de necesidad. Pero una cosa es un momento y otra cosa es un estilo de vida de necesidad. ¿Estás aquí? Y está diciendo Pablo, ¿sabes qué? No, 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 te tiene que cambiar el chip porque tienes que entender, dice, que el que no provee para los suyos. ¿Para quién tienes que proveer? Para los míos. Sí, no para los suyos, para los míos. Me toca a mí proveer para los míos. Me toca a mí esforzarme por los míos. Me toca suplir las necesidades de los míos porque yo tengo un Dios que es vasto y me provee herramientas, talentos, capacidades para producir lo suficiente para los míos, porque si no, soy peor que un incrédulo. Escúchame esto y te voy a decir por qué. Porque no le creo a Dios lo suficiente como para levantarme y buscar trabajo, sabiendo que Él me lo puede proveer. No le creo a Dios lo suficiente para perseguir una mejor posición en la empresa. No le creo a Dios lo suficiente para levantar un negocio. Soy peor que un incrédulo. Ha negado la fe, dice. Son palabras muy fuertes las que usa Pablo aquí. Lo bueno es que son de Pablo, no mías. Dice, el esfuerzo de un padre por su familia es un llamado santo, pues refleja la provisión de Dios y requiere fe en su gracia sustentadora, dijo Elizabeth Elliot. Número 2, ¿por qué queremos prosperar de una manera correcta? No solamente para que nuestra familia tenga lo suficiente. Eso es lo básico. Pero luego sigue el extra, que es ser de bendición para otros. 1 Timoteo 6:18 le dice Pablo a Timoteo, diles a los ricos que usen su dinero para hacer el bien. Deberían de ser ricos en buenas acciones y generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Entonces, por ejemplo, viene el Congreso de la Familia, ¿no? Y tiene un costo de recuperación. Entonces, lo suficiente es proveerle para mi familia, para ese evento, pero el extra es el ser de bendición para otra familia y decir, no solamente tengo lo necesario para darle a mi familia
un recurso que necesita, tengo extra para bendecir a otra familia y ser generoso con esa otra familia. Ahora, tú me puedes decir a mí, sí, Dani, pero ahí dice que le diga a los ricos y yo no soy rico. ¿Comparado con quién? Porque para un etiopí, tú eres millonario. ¿Comparado con quién? No eres rico. Han hecho estadísticas, ¿no? Y calculado números, ¿no? Hay países donde el sueldo es $1 al día, 19 pesos. Este es el salario mínimo por hora aquí en México. Y sí, si nos comparamos a los gringos, pues sí, ellos ganan en una hora lo que nosotros ganamos en un día, pero hay quienes ganan en un día lo que nosotros ganamos en una hora. Y nos sentimos nosotros, siempre va a haber alguien más rico que nosotros, siempre va a haber alguien menos rico que nosotros, pero el problema no es la cantidad, sino la mentalidad. ¿Sí me explico? Y Dios no solamente nos da lo suficiente, sino que nos da un extra para ser de bendición, porque gente va a ser impactada por el amor de Dios a través de nuestra generosidad. Mira lo que dice, como resultado del ministerio, bueno, dice, entonces, me perdí, allá. Diles que usen su dinero para hacer el bien, deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. En Proverbios 11:11 dice, los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad. Y luego dice, y la hacen prosperar. Dime, ¿te gustaría ser un ciudadano íntegro a ti? Bueno, tu vida tiene que ser de beneficio para tu sociedad. Tu vida, lo que Dios te da a ti, tiene que derramarse hacia tus vecinos, tiene que derramarse hacia tus amigos. El que tú puedas crecer y tú darle trabajo a otras personas, estás trayendo un beneficio a tu sociedad. El que le des trabajo a los chamaquitos del barrio, que a lo mejor si no tienen una ocupación se van a dedicar al crimen, se van a dedicar a las drogas, y tú en vez de eso los tomas y dices, vamos a construir un negocio para darles trabajo a ustedes, darles una vida digna, darles carácter, pagarles sus estudios, becarlos e impulsarlos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Siendo de beneficio para la sociedad. No solamente prospero yo, prospera lo que está a mi alrededor. El que tú digas, voy a becar a un niño de una casa hogar y me voy a asegurar de que no le falte nada, no solamente estás recibiendo la bendición tú, sino que la estás derramando a tu comunidad para realzar la vida de otros, no solo la tuya. Fuiste llamado a hacer bendición más allá de tus necesidades. Y cuando, escúchame, nuestra cabeza solamente está metida en nuestras necesidades, perdemos todas las oportunidades que Dios nos da de ser de bendición para otros. Y si lo ves así, la provisión de Dios es como un río que no para. Pero en el momento en que le ponemos presa al río, se detiene el flujo. Porque Dios no creó como presas, nos creó para ser canales de su bendición. Tomamos lo que necesitamos nosotros con suficiencia del río, pero dejamos fluir el agua. No sé si me estoy explicando. Entonces, en nuestra inseguridad decimos, no, es que si no va a haber mañana, si de hoy, ¿con qué me quedo? ¿Qué no Dios te está proveyendo con un flujo continuo, ¿no? De bendición? Entonces, en el momento en que dices, voy a agarrar maná para hoy y también para mañana, se detiene el maná, se echa a perder. Pero cuando entiendes, no solamente me está dando para mí, tiene que fluir esta bendición para otros. Y cuando yo aprendí esto, empecé a hacer esto. Quiero que te invito a que lo pongas en práctica. Cuando me llegaba una bendición inesperada, ¿no? Que de repente, hace poquito nos hablan unos amigos y nos dicen, sabemos que están con que su hija va a entrar a la universidad, sabemos que van a necesitar 2 carros y tienen uno, les queremos dar el enganche para un carro. Y tú, ¡ah! Esa es una bendición inesperada. Pero entonces, lo siguiente es, ¿a quién voy a bendecir con esto? ¿A quién ve una necesidad, no? ¿Y a quién puedo bendecir con esto? O sea, no me voy a quedar con todo porque no todo es para mí, es para dar. ¿Estás aquí? Ya voy a terminar. Regálame 5 minutos. ¿Está bien? 5 minutos más. Entonces, número 3, para contribuir al avance del reino de Dios. ¿Para qué queremos prosperar? ¿Cuál es la motivación? La palabra motivación viene en la misma raíz de motor. Es lo que nos mueve, ¿va?
Entonces, no nos va a mover la envidia, no nos va a mover la ambición egoísta, no nos va a mover la inseguridad, no nos va a mover el querer ser alguien, pero ¿qué nos va a mover? Bueno, el deseo de ver a nuestra familia suplida en todo, el deseo de ser de bendición para otros cuando están pasando necesidad y también, escúchame, contribuir al avance del reino de Dios. El reino de Dios tiene un sistema económico, no solamente tiene un sistema espiritual, ¿no? Aquí en esta tierra, levantar instalaciones como estas tienen un costo económico. Y nosotros somos receptores de la generosidad de las personas que levantaron todo esto. Nos sentamos en unas sillas que alguien pagó, ¿no? Escuchamos a través de un sonido que alguien pagó, hay iluminación que ilumina gracias a luces que alguien pagó, ¿no? Están los niños en instalaciones, en espacios bien equipados porque alguien pagó, pero la mentalidad de receptor es disfrutar y recibir y consumir. La mentalidad generosa dice, a ver, ¿quién pagó por esto? ¿Y cómo me puedo sumar yo a contribuir en esto? Porque no es solamente lo que Dios quiere hacer en Agape Sur, es lo que quiere hacer en otras partes de la ciudad. Es como quiere bendecir a más familias. Entonces, lo peor que nos puede pasar a ti y a mí es como en el Titanic, así que de repente se está hundiendo el Titanic y salen los barcos salvavidas y tú te subes a un barco y dices, ya la armé, ya estoy en el barco, ya la libré, mi familia está bien. Y a un lado la gente de ti chapoteando en el agua y ahogándose y tú, no, sí, no quiero ir a la, porque yo ya estoy bien, mi familia ya está bien, pero allá afuera sigue habiendo necesidad. Y cuando tú y yo entendemos que dentro de la porción de provisión que Dios nos dio, hay un paquete incluido ahí para que lo des para su iglesia, para su esposa. Entonces imagínate, ¿cómo te llamas, amigo? Noé. Imagínate, Noé, que te digo, oye, Noé, ya que vas a ir a un lugar donde está mi esposa, te quiero dar un dinero para ella. Te voy a dar 1,000 pesos. Y a ti te voy a dar 9,000, porque me caes bien. Te voy a dar 9,000 para que los gastes en tus necesidades, para que ahorras, para que inviertas, para que los hagas crecer, para que seas generoso, pero te estoy dando 1,000 que es para mi esposa. Esos dáselos a mi esposa. Por favor, te lo encargo, porque mi esposa los necesita para hacer lo que yo llamé a mi esposa a hacer. Y tú, Noé, dice, sí, muy bien, ¿no? Y cuando va caminando hacia ver a mi esposa, dice, ay, pero esos 1,000 pesos me serían muy buenos para unos tacos, ¿no? Una Cars Junior, ¿no? Convito de Cars Junior. Para ir al cine y pagar el combo Supermax Plus, ¿no? No pasa nada, luego se lo doy, ¿no? Y te lo quedas. ¿A quién le estás robando? A Dios. Por eso dice Dios en Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Y la gente todavía pregunta, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas me robaste porque yo te lo di con un propósito, con una misión. Y te lo estás quedando. Mientras mi iglesia sufre carencias, mientras mi iglesia está limitada en el avance del reino, porque te estás quedando con lo que yo te di para la iglesia. Es rudo si lo vemos de esa manera. En vez de ser un instrumento para el crecimiento y la expansión del reino de Dios, estamos siendo un estorbo muchas veces para el crecimiento y el avance del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no solamente es un mensaje hablado, son eventos, son oportunidades, acciones. Mira, ¿te acuerdas cuando Jesús está compartiendo a una multitud y de repente llegan los discípulos y le dicen, oye, Jesús, ya manda a la gente a su casa porque tienen hambre? Ya tienen 2 días aquí siguiéndonos, ya se les acabó el lonche, ¿no? Mándalos a su casa porque no hay para comer. Y Jesús dice, denles ustedes de comer. A 5,000 personas, Señor, ¿quieres que les demos de comer? ¿De dónde vamos a sacar para darle de comer a 5,000 personas? Y entonces ellos pensaron en lo que no había. Le dijeron, Señor, no hay, ni siquiera hay Oxxo cercano, Señor. ¿De dónde vamos a sacar comida para? No hay. Y Jesús les voltea la pregunta y le dice, ¿qué hay? Ah, bueno, si lo dices de esa manera, pues hay 5 panes y 2 peces. Tráiganlos. Pónganlos en las manos de Dios. Y Dios bendijo, multiplicó, y 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron todo lo que necesitaron hasta sobreabundar. Y todavía le quedaron canastas a los discípulos para llevarse a su casa de lonche. El reino de los cielos ocupa recursos
para conectar a las personas a Dios y a su propósito. Ocupa espacios, ocupa instalaciones, ocupa equipo, ocupa misioneros, ocupa personas que necesitan ser impulsadas económicamente para que puedan enfocarse en servir en vez de enfocarse en comer. ¿Estás aquí? Y Dios quiere usar tu vida para ser un instrumento para su reino. Lo dice así su palabra en 2 Corintios 9, 12 al 13. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes de San Luis Potosí y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes de Nepal. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes de España. Se satisfacerán las necesidades de los creyentes de Perú. Se satisfacerán las necesidades. Es el beneficio de dar en el reino. Y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Y como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrarán que son obedientes de la buena noticia de Dios. Es dinero convertido en un beneficio, que eso se convierte en una persona que conecta con Dios. Hay mayor provecho en invertir nuestro dinero que en almas que van a ser salvadas para la eternidad. Y luego ni siquiera es nuestro, es de Dios, ¿no? Pero entonces cuando yo veo, ¿no? Cuando tenemos un evento de matrimonio nosotros en la iglesia y yo compro 5 boletos y entonces yo invito a 5 parejas y las veo conociendo de Dios ahí en el evento y luego las veo cómo Dios está restaurando sus vidas y sus familias, digo, son los mejores 200 pesos invertidos de mi vida. ¿Estás aquí? Son los mejores. Si esto significa salvar a un niño de la miseria, si esto significa salvar a una familia de la eternidad en el infierno, son los mejores billetes invertidos de todo, porque están invertidos en un reino que da fruto. Es el ministerio de dar y fuimos llamados todos a este ministerio. Charles Spurgeon dice, Dios nos concede prosperidad no solo para nuestra propia comodidad, sino para que lo usemos para difundir el evangelio y avanzar su reino. ¿No te ha pasado que llegas a la iglesia y observas algo, ¿no? Algo, no sé. Ay, esa lámpara está así como que flachando, así como de disco, ¿no? Alguien debería de cambiarla. Y te sientas, ¿no? Y a la semana que entra llegas y otra vez está la lámpara. Mira, todavía está la lámpara, ¿no? Alguien debería de cambiarla. ¿No será Dios diciéndote, levántate y cámbiala? Es tu casa. Es tu casa. ¿Estás viendo la necesidad? Actívate. Sí, pero ¿dónde voy a sacar? Déjale, pido a la iglesia. No, ya te di a ti. Te di a ti para resolver, para actuar, para activarte. ¿Ves una necesidad? Resuélvela. Es tu casa. Y lo que estás haciendo, no solamente estás haciendo una casa más cómoda para ti. ¿A quién le gustaría que todo esto estuviera refrigerado de tiempo completo? ¿No? ¿A poco no estaría bien chido? Aire acondicionado, así rico, congelándote, que tengas que traerte una chambrita así para cubrirte. ¿A poco no te encantaría? ¿Verdad que sí? Pues ¿cuánto cuesta la luz para eso? Pero ¿y si todos le ponemos? Entonces no solamente vamos a hacer un espacio cómodo para nosotros, sino que cuando la gente venga por primera vez digan, ay no pude porque estaba haciendo mucho calor, ni puse atención en nada. Sino que digan, wow, qué lugar tan hermoso, tan excelente. Casi pude sentir a Dios en los detallitos. Qué bonito lobby, qué padre café, qué bonita alabanza, se oía súper bien todo. Eso es lo que hace nuestros recursos puestos en las manos de Dios. Tiene un efecto en las personas. Número 4, otros 2 minutos. ¿Se puede? Para dejar un legado. ¿Por qué queremos? ¿Por qué estamos motivados para prosperar, para crecer económicamente, crecer en las diferentes áreas de nuestra vida? Para dejar un legado de bienestar. Proverbios 13:22 dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos. Fíjate, una herencia que no solamente llega a los hijos, alcanza hasta para los nietos. La gente buena. Luego nosotros decimos, es que a mí nunca nadie me heredó nada, ¿no? Qué bueno haber tenido un tío rico ahí que se muriera y me dejara su herencia. Yo sigo esperando a ver si existe tal tío, ¿no? Que secretamente me deje su herencia. Pero el llamado de Dios para mí es que si soy un hijo bueno de Dios, le voy a dejar a mis hijos y le voy a dejar a mis nietos
Entonces me motiva, le pone calorcito, ¿no? A mi día a día de trabajo, porque digo, no solamente es para suplir la necesidad, no solamente es para bendecir a los que están en necesidad, no solamente es para contribuir al reino de Dios, es para dejarle a mis hijas y a los hijos de mis hijas, dejarles un legado económico. Y ahorita estamos esforzándonos para meterlos en buenas universidades a mis hijas, para que tengan una buena capacitación y dejarles un legado de una profesión que les dé para mucho. Y le estamos levantando una empresa para ellas, para dejárselas y que les dé por años recursos. Estamos creyendo a Dios para levantarles de perdida una casa cada una y dejárselas. Que no batallen. Sí, yo tuve que empezar de cero, pero yo no tengo por qué someter a mis hijos a lo mismo. Si Dios me bendice a mí, podemos dejar un legado. Simplemente, escúchame, el que le enseñes a tus hijos a no meterse en deudas, ya estás haciendo un parote. Enséñales a hacer un presupuesto. Ahorita mandamos a mi hija obviamente ya estaba dispuesta, pero la mandamos a trabajar a San Diego, ella es ciudadana americana. La mandamos a trabajar a San Diego como su primera experiencia de trabajo independiente. Ella tiene que administrarse para comprar su mandado, tiene que administrarse para pagar su transporte, tiene que administrarse para sus gastos personales, para dar la renta del lugar donde está viviendo, ¿no? Entonces, las primeras semanas la apoyamos económicamente en lo que agarraba trabajo, pero le estamos enseñando el carácter para administrarse, para trabajar, para esforzarse, y eso es dejar legado también. ¿Sí me explico? Es enseñarles herramientas para la vida para que ellos mismos sean prósperos. Eh, número 6. Pero número 5, ya es el último punto, para cumplir tu propósito. Dios quiere prosperarte a ti para que tengas lo que necesitas para cumplir tu propósito. Ayer hablábamos de visión familiar. Está conectada a tu propósito. Y para la visión, Dios da provisión. Entonces, si tú estás sirviendo, por ejemplo, estás sirviendo en el área de niños, ¿no te dará Dios lo que necesitas para servir con propósito ahí? O sea, si necesitan los niños colores, no te querrá usar Dios a ti para decir, este es mi ministerio, mi llamado, mi propósito. En este momento, yo voy por los colores. ¿Estás aquí? Porque si Dios me dio la visión, me va a dar la provisión. ¿Estás aquí? Este lugar es el resultado de la provisión de Dios para una visión. ¿Estás aquí? Tú y yo estamos disfrutando del beneficio de la provisión de Dios para una visión, pero también Dios te dio una visión particular a ti y te va a dar una provisión para eso. Entonces, me motiva a mí, te lo juro, cuando nos mudamos al nuevo edificio, nos mudamos a un edificio de 2,000 metros cuadrados de construcción, un espacio para crecer muchísimo como iglesia, para crecer al triple, al cuádruple, padrísimo, pero le tuvimos que meter 600,000 pesos en 4 meses a ese edificio. Y me estaban cayendo de proyectos a mí en mi trabajo que no tienes idea. Así parecía que Dios se puso de acuerdo conmigo y me caían proyectos y me caían proyectos. Entonces yo llegaba y faltan luces, órale, luces, pongamos luces, órale, falta este material. Yo llegaba con el material y es un gusto y un privilegio ver el propósito cumplido y saber que Dios te usó como instrumento para proveer, para inyectarle. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde. Y conmigo abunde. Esta botella de agua, pues se derramó, ¿no? Y está a un cuarto. No abunda, escasea. Si abundara esta botella de agua, derramara. Entonces pudiera yo beber de esta agua y no se acabaría. Seguiría habiendo más. Y otros pudieran beber de esta agua y el agua no se acabaría. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, di conmigo en toda circunstancia, tengan lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. No prosperes nada más para tener lo necesario. Prospera para abundar, para derramar. Y esa es una gran motivación para esforzarte, es una gran motivación para trabajar, una gran motivación para ver cómo pongo
a producir, a toda mi experiencia, mi capacidad, mi talento, mis contactos? ¿Cómo los pongo a producir? Porque hay mucho que hacer, hay mucho que bendecir, hay necesidad en mi casa, hay necesidad en mi iglesia. Y Dios puede usar mi vida. Es más, quiero que use mi vida. Si voy a envidiar, y eso quizás fue una lucha en mi corazón. Qué envidia las personas que dicen, falta algo. Yo pongo el aire acondicionado, va, ahí les van 100,000 pesos para los aires. Qué envidia, mano, de la buena, ¿no? Llegó un punto donde me dio tanto coraje que había una familia en necesidad de la iglesia y yo no tenía en ese momento para darles, que dije, esto no está bien. Tengo que aprender a administrar el dinero. Tengo que aprender a ahorrar, tengo que aprender a invertir y tengo que aprender a que este principio se viva en mi vida, porque esta es la voluntad de Dios para mí. Soy un administrador de sus recursos. Entonces dile conmigo a Dios: Señor, gracias porque me has dado todo lo que necesito, Señor. Tú eres un Dios abundante. Tú no eres mezquino. Tú no eres escaso. Tú eres un buen proveedor. Perdóname, Señor, si yo no he sido un buen administrador, si yo no he tenido las motivaciones correctas, si yo he envidiado, si yo he codiciado, si yo por inseguridad busco el dinero y lo retengo por inseguridad. Cambia mi corazón, Señor. Yo quiero prosperar, Señor, por las razones correctas. Quiero que mi familia tenga lo suficiente. Quiero que mi iglesia tenga lo suficiente. Quiero ser de bendición para personas en necesidad. Quiero dejarle un legado a mis hijos. Y quiero ser libre para hacer lo que tú me llamaste a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.